Hola, soy Once Chávez y este es mi video presentación sobre el trabajo integrador de programación 1 que realicé junto con mi compañero Caín Cabrera. En este trabajo vamos a desarrollar el tema de trabajo que elegimos fue algoritmos de búsqueda y ordenamientos en Python. A continuación voy a comenzar con la introducción. Bueno, este trabajo buscamos desarrollar cómo en la programación se utilizan los algoritmos de búsqueda y ordenamiento de distintas formas y por qué son importantes para el manejo eficiente de un conjunto de datos grandes o chicos y cómo podemos utilizar estos algoritmos, cuándo usarlos y en qué situaciones podemos aplicarlos para sacarles el mejor provecho. En este trabajo vamos a explorarlos y vamos a conocer sus definiciones y después los vamos a poner en un caso práctico para evidenciar la utilidad y cómo funcionan. Bueno, en el marco teórico vamos a empezar con los algoritmos de ordenamiento. Estos permiten reordenar un conjunto de datos, una lista de elementos, teniendo en cuenta y respetando un criterio asignado, un criterio específico. Por ejemplo, un criterio puede ser de menor a mayor, mayor a menor, o alfabéticamente, o de otras formas. Algunos de los algoritmos más utilizados son Bubble Sort, que compara pares de elementos y los intercambia si están en el orden incorrecto. Esto es bueno para colecciones pequeñas, pero tiene dificultades. Por ejemplo, en un peor caso de esto sería cuando la lista está desordenada y al revés, porque tendría que estar comparando todas y reasignándolas, poniéndolas en el orden correcto. Y el peor caso sería cuando está al revés, porque tendría mucho más trabajo que hacer el algoritmo para ordenar toda la lista. Después continuamos con Insertion Sort, que este construye una lista ordenada tomando elementos uno a uno e insertándolos en la posición adecuada. También es bueno para listas pequeñas, que estén ordenadas o casi ordenadas, y el peor caso también es cuando la lista está en orden inverso. Después continuamos con el de selección, Selection Sort, que funciona seleccionando el elemento más pequeño de la lista y lo reubica a la primera posición, y después busca el segundo elemento más chico y lo lleva a la segunda posición, y así es como va trabajando a lo largo de toda la lista hasta el final, hasta conseguir reubicarlos todos y ponerlos en orden. Entonces el peor o el mejor caso no importa, porque de todas formas va a recorrer toda la lista e ir buscando siempre el menor número para volverlo a llevar hacia más cercano a las primeras posiciones. Después tenemos Quicksort, que selecciona un elemento de la lista como un pivote. Por ejemplo, de 1000 números podría elegir el 501 como pivote y a partir de ahí, en la mitad, dividirlo en dos, del 0 al 500, y del 501, por ejemplo, va del 501 al 1000. Entonces, teniendo esas dos sublistas, puede decidir en cuál de los dos está, en cuál de las dos, cómo ir ordenando los números para que queden acomodados en la lista grande. Este es muy bueno para las listas grandes y cuando el pivote las divide en partes iguales o casi iguales, funciona muy bien. Por otro lado, dejando el tema de algoritmos para ordenar, tenemos los algoritmos de búsqueda, que estos tienen como objetivo encontrar uno o más elementos dentro de una colección. Dentro de estos encontramos dos, que son los más importantes: búsqueda lineal, que recorre uno por uno, es como la forma humana de hacerlo, recorre uno por uno todos los elementos de forma secuencial hasta encontrar el objetivo, y esto lo vuelve ineficiente para las listas largas, porque sería una persona, por ejemplo, en 1000 elementos, buscando uno por uno, son 1000 pasos. Entonces es ineficiente en colecciones largas porque lleva mucho tiempo recorrerlas. Y por otro lado tenemos la búsqueda binaria, que tiene el costo de exigirte que vos le des la lista o el conjunto de datos ordenados. Pero te devuelve resultados mucho más rápidos que la búsqueda lineal y funciona mucho mejor en conjuntos más grandes, como vamos a ver en este gráfico acá abajo. Eh, Realmente la diferencia se nota. eh, y ahora vamos a ver esto. Bueno, disculpen, la forma en la que funciona se asemejaría, por ejemplo, a Quicksort, ¿no? Pero se trata de ir dividiendo la lista en mitades para ir seleccionando y descartando una de las dos, y entonces, por ejemplo, con la que se queda la vuelve, es como una forma recursiva de hacerlo. Es recursivo porque se trata de ir dividiendo las listas y las sublistas hasta encontrar el elemento deseado del objetivo. Entonces, la búsqueda lineal, la velocidad es, en notación Big O, es O a la n, que n es la entrada. Entonces, si se duplica la entrada, se duplica el tiempo hasta que podamos encontrar, en el peor de los casos, se duplica el tiempo hasta que podamos encontrar el objetivo. Y esta forma es la logarítmica en la búsqueda binaria, que lo que hace es que casi no mueva la aguja realmente. Bueno, requisitos previos: la búsqueda lineal necesita que los datos estén ordenados y la búsqueda binaria no. Y en el uso de memoria, la búsqueda lineal solo la memoria que ocupa es la lista original, mientras que en la búsqueda binaria es la misma lista, pero puede requerir ordenamiento previo. Y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante como una de las dudas que nos surgió haciendo el trabajo.
Bueno, de toda esta información e investigación que hicimos nos surgieron algunas preguntas y una de las más interesantes es si en todos los casos tenemos que utilizar el método de primero ordenar y después buscar. Y buscando nos encontramos con casos en los que no. Y nos parece que está bueno y es pertinente desarrollarlo en el trabajo para que queden más claros. Nos dimos cuenta que no siempre es así y que a veces hay que adaptar los algoritmos. No es uno siempre primero y después el otro, ordenar y buscar. Pero vamos a ponerlo en el primer caso, que es el clásico, que es el que estoy mencionando, que sería primero ordenar y después buscar. Esto hace que la búsqueda sea más rápida, ¿sí? Y el caso, por ejemplo, en el que se puede desarrollar es como, por ejemplo, en el trabajo integrador de matemática con los DNIs. Por ejemplo, cuando los DNIs estaban todos ordenados, eso simplifica mucho la búsqueda, porque se puede usar la búsqueda binaria y lo encontraríamos rápidamente. Pero después tenemos, por ejemplo, el caso 2, en el que primero se busca y después se ordena. Y esto fue interesante, porque acá nos dimos cuenta de que primero capaz se realiza una búsqueda, eh, por ejemplo, ¿no? No se busca específicamente un elemento, sino que buscamos coincidencias. Y después se ordenan como una forma para después hacer la devolución y la presentación. Por ejemplo, en el caso de la SEO de las páginas web, el motor de búsqueda busca todas las coincidencias y después se ordena para presentarle los resultados al usuario. Entonces, en este caso, ya vemos que es inverso el orden en el que veníamos viendo los algoritmos. Después hay casos, por ejemplo, como híbridos, en los que eh, se ordena levemente, no en profundidad. Entre ese ordenamiento se realiza la búsqueda y después los datos se reordenan de vuelta para finalizar el proceso y hacerle una presentación más ordenada y específica para el usuario. Entonces llegamos a la conclusión de que si bien en muchos casos ordenar los datos antes de buscar es una estrategia óptima para acelerar las búsquedas, que eso es verdad, está buenísimo, hay situaciones reales como las bases de datos o motores de búsqueda o sistemas distribuidos que se emplean también formas donde primero se filtran, esa palabra está muy buena, se filtran o buscan los datos relevantes y luego se ordenan según distintos criterios. Bueno, otra de las preguntas que nos surgieron fueron sobre el uso de la memoria de estos algoritmos y cómo es que afectan también al sistema y cómo se puede responder ante exigencias de entradas más grandes en empresas más grandes como por ejemplo Amazon con millones de usuarios. Bueno, teniendo en cuenta que la búsqueda binaria requiere que los datos estén ordenados y que previamente también ese mismo ordenamiento puede usar más memoria, encontramos que existe la escalabilidad de la memoria de forma horizontal y vertical para poder suplir esta demanda de memoria. Son formas de mejorar los recursos existentes o de añadir más para poder seguirse manteniendo eficientes y soportar la carga, la demanda. La escalabilidad vertical consiste en aumentar los recursos del mismo nodo de la máquina, o sea, más RAM. Por ejemplo, si tuviera 4 de RAM, pasar a 8, 16 y así, o más. Es mejorar lo que ya está. Y la escalabilidad horizontal se refiere a conseguir más máquinas o agregar más nodos al sistema. O sea, crear una red y que todas esas máquinas funcionen en conjunto. Entonces, la conclusión fue que elegir entre una búsqueda lineal o binaria no depende solamente del algoritmo, sino también de las condiciones de memoria, velocidad y la estructura de los datos. A medida que los volúmenes crecen y los sistemas también escalan verticalmente y horizontal, como explicamos antes, estos tipos de escalabilidades buscan balancear la velocidad, el uso de memoria y responder a las exigencias de mayores cargas y necesidades del sistema. Hasta acá fue la explicación del marco teórico y ahora mi compañero va a continuar con la explicación del caso práctico. Espero que el video haya sido de utilidad y que haya quedado en claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con los algoritmos de búsqueda. Vamos a explicar un poco cómo funcionan y vamos a ver su funcionamiento. Yo quise agregar dos algoritmos eh, que tienen como los pros y los contras de cada uno en inversa. Lo voy a pasar a explicar. Porque primero que es uno de los más eficientes, que es el de búsqueda binaria, que también me gusta agregar la variable recursiva, la variante, perdón, recursiva. Y por otro lado, la búsqueda lineal, que es uno de los más, digamos, comunes, más usados normalmente. La búsqueda binaria consiste en pararse, por así decirlo, en el medio de la lista y así evaluar ciertas condiciones para continuar con la búsqueda. La primera condición es que si encontramos el objetivo, retornamos la posición. Y la otra condición, como ya la lista está ordenada y es condición indispensable para esta búsqueda binaria, vamos a evaluar si nuestro objetivo es menor o es mayor a donde estamos parados. O sea, si es mayor o menor de nuestro elemento en el que estamos parados. Es decir, si estamos buscando el 10, por ejemplo, y estamos parados en el 5 va a ser menor. Por ende va a desechar la parte izquierda de la lista y se va a quedar con la segunda. En caso contrario, que sea mayor, se va a quedar con la izquierda y va a desechar la parte derecha de la lista. Y así hasta retornar la posición. Se va a parar en el medio de la lista que tomó, en el cual está buscando,
y así sucesivamente hasta que encuentre ese objetivo, hasta donde la lista en posición de donde está parado sea igual al objetivo. Por otro lado tenemos la búsqueda binaria recursiva, que va a ser exactamente lo mismo, pero va a ir devolviendo una lista más chica. Es decir, va a ser lo mismo, pero de forma recursiva. Se van a apilar las llamadas a la función y le va a ir devolviendo la lista en su lado en el cual está el elemento que estamos buscando, está el objetivo. Entonces va a funcionar exactamente de la misma manera, pero de forma recursiva, estableciendo un caso base. La búsqueda lineal, una de las más, digamos, más sencillas, pero menos eficiente, consiste en recorrer la lista de forma elemental, o sea, elemento por elemento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Que puede tener el peor de los casos, que es que el elemento que estamos buscando, el objetivo, ya sea, no sé, tenemos una lista de 200.000 números y queremos buscar el 10, y el 10 está en el último elemento, la última posición. El tiempo de ejecución va a variar dependiendo el tamaño de la lista, entonces sería el peor de los casos. En el caso de la búsqueda binaria, como va partiendo la lista, dependiendo de dónde está su objetivo, va a ser mucho más eficiente para conjuntos de datos más grandes. Así que como punto fundamental, la búsqueda binaria siempre, siempre es un requisito indispensable, que el conjunto de datos en el que vamos a buscar tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado sí o sí, si no, nos puede retornar o posición incorrecta o no puede encontrar el objetivo cuando está en el conjunto de datos y no sería de ninguna manera eficiente. En el caso de la búsqueda lineal tiene esa ventaja sobre la binaria, que si el conjunto de datos está desordenado, va a cumplir igual su función. O sea, es decir, va a encontrar el objetivo, pero no va a ser ni óptimo ni eficiente por, por el tiempo que va a tardar en encontrar, a no ser que en uno de los mejores casos se encuentre al principio, o el caso promedio a mitad, pero de todas maneras no sería eficiente, ya que no funciona para conjuntos de datos grandes. Ahora voy a pasar a la sección de algoritmos de ordenamiento y voy a explicar un poco cómo funciona el Bubble Sort. Va a recorrer primero una colección de elementos, una lista, lo que sea, y va a comparar elementos adyacentes. Y dependiendo cómo lo queramos ordenar, va a ser el cambio o no. Luego tenemos el Selection Sort, que va a seleccionar el elemento más pequeño de la lista y lo va a insertar en la primera posición. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos, siendo igualmente no óptimo ni eficiente para conjuntos de datos muy grandes. Voy a pasar a mostrar la salida del programa y lo que planteamos, que es un legajo de alumnos que se va a generar entre 1000 y 1.000.000. Es un legajo random de cada uno y se van a generar 2000. O sea, la función random.sample nos va a dar 2000 legajos al azar entre el 1000 y 1.000.000. Entonces, voy a pasar acá a comentar el código y a mostrar primero el bubble sort con la búsqueda lineal. Vamos a pasar rápidamente a evaluar dos casos. Uno de los casos más cómodos, que es en conjunto de datos pequeños, y otro llevando el algoritmo al extremo, por así decirlo. Vamos a un caso con 5000 elementos, con 5000 legajos, y vamos a ver cómo reacciona nuestro algoritmo ante una lista de elementos grande, dentro de todo pequeña, ya que ahora vamos a ver el otro caso. Ejecutamos el programa y vemos que tarda el tiempo de Google Sort 0,89 segundos, busca el legajo 447324 y la búsqueda lineal encontró ese legajo en la posición 2266 con un tiempo de 0,00325 segundos. Yendo al otro caso, en el cual vamos a ver la desventaja de este algoritmo, vamos a generar 40.000 legajos. En el caso que tengamos que usar para ordenar y para buscar estos algoritmos, no van a ser óptimos, como mencionábamos antes, por el hecho de que es un conjunto de datos muy grande. Como podemos ver, el programa sigue trabajando y aún no terminó de hacer su ejecución. Yo esto lo voy a adelantar, así no se me alarga tanto el video. Como podemos ver, el tiempo es totalmente alto
64 segundos del Google Sort, buscando el de abajo 34, 45, 77. La búsqueda lineal encontró el resultado en la posición 13.741 con un tiempo mucho más alto que el anterior, considerablemente alto, el cual nos muestra que para conjuntos de datos grandes no es para nada óptimo ni la búsqueda lineal ni el ordenamiento Bubble Sort. Voy a pasar a mostrar el otro caso en el que vamos a usar el Selection Sort y la búsqueda binaria tanto de forma recursiva como o sea, de forma default. Vamos a evaluarlo en listas pequeñas, como de 5.000 legajos. Y vemos cómo cambia la diferencia, eh, no quizás en el algoritmo de ordenamiento, ya que sigue siendo lento, pero sí en la búsqueda binaria es absolutamente eh, significativa la diferencia en buscar, perdón, un elemento. Vamos a hacerlo ahora con una lista grande de elementos, de 20.000 por ejemplo, y vamos a ver cómo el algoritmo reacciona a esta ocasión. Como podemos ver, mayormente lo que tarda es el ordenamiento, como hablamos anteriormente, es más óptimo que el Bubble Sort, igualmente lento, y tenemos el tiempo perfecto, el tiempo óptimo, eficiente de la búsqueda binaria, dando un tiempo muy mínimo, muy chiquito para encontrar el elemento. Se buscó el legajo 14.313, en la posición 261 lo encontró con un tiempo de 0,00012 segundos, demostrando que la búsqueda binaria es uno de los mejores algoritmos para buscar en conjunto de elementos grandes un elemento. Y en conclusión, entender estos conceptos, esto a bajo nivel, nos nutre muchísimo como desarrolladores y o programadores. Así que este es el video para el trabajo integrado de programación 1. Espero que les guste y que se haya entendido.